Hola, bienvenido de nuevo al canal La Ciencia del Sueño. Es un placer tenerte aquí en este momento tranquilo de la noche. Tal vez llegas con preguntas en tu mente, con curiosidad sobre lo desconocido, o simplemente buscas algo sereno que te acompañe hacia el descanso. Esta noche vamos a explorar uno de los misterios más profundos que existen. Vamos a preguntarnos qué hay más allá del universo observable. Deja que tu cuerpo se relaje completamente donde estás descansando. Siente cómo tu respiración se vuelve más lenta y profunda. Porque esta noche vamos a viajar hasta el borde mismo de lo que podemos conocer y luego vamos a asomarnos hacia lo que yace más allá. No necesitas hacer nada más que escuchar y dejarte llevar. Este será un viaje corto pero profundo, diseñado para calmar tu mente mientras tocamos los límites de la realidad misma. Si estos momentos de contemplación tranquila te ayudan a desconectar, considera darle me gusta y suscribirte al canal. Ahora, cierra los ojos si lo deseas, respira profundo y comencemos a explorar el borde del cosmos. El universo observable tiene un límite, no porque el universo termine ahí, sino porque hay un límite a cuán lejos podemos ver. La luz viaja a una velocidad finita, 300.000 kilómetros por segundo, y el universo tiene una edad finita, unos 13.800 millones de años. Esto significa que solo podemos ver luz que ha tenido tiempo de llegar a nosotros desde el Big Bang. Cualquier cosa más lejos está más allá de nuestro horizonte de eventos cósmico. Este horizonte está a unos 46.000 millones de años luz de distancia en todas las direcciones. Podrías pensar que debería ser 13.800 millones de años luz, la edad del universo. Pero el universo se ha estado expandiendo todo este tiempo. El espacio mismo se estira, llevando las galaxias más lejos. Así que la luz que vemos de las galaxias más distantes comenzó su viaje cuando esas galaxias estaban mucho más cerca y ahora están mucho más lejos de lo que la luz ha viajado. Más allá de este horizonte hay más universo. Tiene que haberlo. No hay razón para pensar que el universo termina justo donde nuestra vista se detiene. Eso sería como estar en medio del océano y asumir que el agua termina en el horizonte. El universo, más allá de lo que podemos ver, probablemente se parece mucho al universo que podemos ver. Más galaxias, más estrellas, más espacio expandiéndose. Solo que nunca podremos verlo porque su luz nunca nos alcanzará. De hecho, debido a la expansión acelerada del universo causada por la energía oscura, hay galaxias que podemos ver ahora, pero que eventualmente desaparecerán más allá del horizonte. La expansión las está llevando más rápido de lo que su luz puede viajar hacia nosotros. Con el tiempo, nuestro universo observable se encogerá. Las galaxias distantes se desvanecerán una por una, hasta que solo queden las galaxias de nuestro grupo local cercano. El resto del universo se volverá permanentemente inaccesible. Pero, ¿qué tan grande es el universo más allá de lo que podemos ver? Nadie lo sabe con certeza. Podría ser solo un poco más grande que el universo observable, o podría ser infinitamente grande, extendiéndose para siempre en todas las direcciones. Si el universo es infinito, entonces contiene infinitas galaxias, infinitas estrellas, infinitos planetas. Y en un universo infinito, cada posible configuración de materia no solo existe, sino que existe infinitas veces. Esto lleva a una idea extraña. En un universo infinito habría infinitas copias de ti, no solo similares a ti, sino exactamente iguales en cada detalle. Habría versiones de ti que tomaron decisiones diferentes en momentos clave, versiones donde tu vida fue ligeramente diferente o radicalmente diferente. Todo lo que puede suceder, sucedería en algún lugar. Es un pensamiento abrumador, pero también curiosamente tranquilizador.
Cada posibilidad se realiza en algún lugar del infinito. Pero tal vez el universo no es infinito. Tal vez tiene un tamaño finito, pero no tiene borde. ¿Cómo es eso posible? A través de la curvatura del espacio. Imagina la superficie de una esfera. Es finita, puedes calcular su área, pero no tiene borde. Si caminas en línea recta sobre una esfera, eventualmente vuelves a donde comenzaste. El universo tridimensional podría funcionar de manera similar, curvándose sobre sí mismo de maneras que no podemos visualizar directamente, pero que podemos describir matemáticamente. Si el universo está cerrado de esta manera, podrías viajar en línea recta durante el tiempo suficiente y eventualmente regresar a donde comenzaste. Por supuesto, tomaría mucho más tiempo que la edad actual del universo, así que es puramente teórico. Pero es una posibilidad fascinante, un universo finito pero sin límites, como una esfera pero en más dimensiones de las que podemos imaginar fácilmente. Otra posibilidad es que más allá de nuestro universo observable haya otros universos completamente separados. Esta es la idea del multiverso. En algunas versiones de la teoría inflacionaria, que describe cómo el universo primitivo se expandió exponencialmente rápido, el proceso de inflación nunca se detiene completamente. En cambio, diferentes regiones dejan de inflarse en diferentes momentos, cada una convirtiéndose en su propio universo de burbuja con sus propias leyes de la física potencialmente diferentes. Nuestro universo observable sería solo una de estas burbujas en un mar infinito de burbujas. Cada universo burbuja tendría sus propias constantes físicas, sus propias partículas, quizás incluso diferente número de dimensiones espaciales. Algunos universos tendrían estrellas y galaxias, otros serían demasiado caóticos o demasiado vacíos para formar estructuras. Estaríamos viviendo en uno de los universos raros, donde las condiciones permiten la existencia de complejidad y vida. El problema con el multiverso es que, por definición, los otros universos están más allá de nuestro alcance. Si no podemos verlos ni interactuar con ellos de ninguna manera, ¿son realmente parte de la ciencia o son más filosofía? Los científicos debaten esto intensamente. Algunos argumentan que si una teoría que puede ser probada en otras formas predice un multiverso, entonces deberíamos tomarlo en serio. Otros dicen que la ciencia solo debería preocuparse por lo que podemos observar. Mientras te hundes más profundamente en el descanso, deja que estas ideas floten a través de tu mente sin esfuerzo. El borde del universo observable, el espacio que se extiende más allá, infinitas posibilidades o burbujas separadas de realidad. Nadie sabe con certeza qué hay ahí fuera, y hay algo profundamente reconfortante en ese misterio. No todo está resuelto, no todo es conocido. El universo todavía guarda secretos. También está la posibilidad de que más allá de nuestro universo observable esté, literalmente, nada. No espacio vacío, sino la ausencia de espacio mismo. Esto es difícil de imaginar porque estamos acostumbrados a pensar en el espacio como un contenedor, algo que siempre está ahí. Pero según la relatividad general, el espacio y el tiempo son parte del universo, no un escenario en el que el universo existe. Así que más allá del universo, no habría espacio ni tiempo. No habría un más allá en ningún sentido significativo. Esta idea rompe nuestra intuición. ¿Cómo puede no haber espacio? ¿Qué significa que el espacio termine? Pero recuerda, el espacio no es una cosa física, es una relación entre cosas físicas. Es el marco que describe cómo los objetos están separados. Si no hay objetos, quizás no hay espacio. El universo no se expande en nada, se expande, punto. El espacio mismo se crea a medida que el universo crece.
Desde esta perspectiva, preguntar qué hay más allá del universo es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no tiene sentido porque el norte se define en relación al planeta y en el Polo Norte has alcanzado el punto más al norte posible. No hay un más allá. De manera similar, más allá del universo podría simplemente no ser un concepto significativo. El universo es todo lo que hay, y más allá no hay nada, ni siquiera un vacío. Pero nuestra ignorancia sobre qué hay más allá es parte de algo más grande. Hay mucho que no sabemos sobre el universo, incluso dentro de nuestro horizonte observable. No sabemos qué es la materia oscura. No sabemos qué es la energía oscura. No sabemos si las leyes de la física son las mismas en todas partes. No sabemos si estamos solos en el universo. Nuestra comprensión, aunque impresionante, es incompleta. Y eso está bien. De hecho, es hermoso. El misterio es lo que impulsa la ciencia. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada descubrimiento revela nuevos horizontes de ignorancia. Si supiéramos todo, si no hubiera más misterios, la ciencia terminaría. Pero el universo parece inagotable en su capacidad de sorprendernos. Cada vez que pensamos que entendemos algo, encontramos una capa más profunda de complejidad. Así que esta noche, mientras te deslizas hacia el sueño, descansa en el misterio. No necesitas saber qué hay más allá del universo observable. Nadie lo sabe, y quizás nunca lo sabremos. Pero podemos preguntarnos, podemos imaginar, podemos explorar hasta los límites de lo que es posible conocer. Y en ese proceso encontramos algo valioso: humildad ante la inmensidad de lo desconocido. Gracias por acompañarme en este breve viaje hasta el borde del cosmos, por atreverte a contemplar lo que yace más allá de todo lo que podemos ver. Suscríbete al canal para más exploraciones tranquilas de los misterios del universo. Pero por ahora, deja que el misterio te arrope como una manta suave. Deja que lo desconocido sea reconfortante en lugar de aterrador. El universo es vasto y hay mucho que nunca comprenderemos. Y eso hace que nuestra pequeña comprensión sea aún más preciosa. Que duermas profundamente, sabiendo que más allá de lo que podemos ver, el universo continúa de maneras que solo podemos imaginar. Que descanses en paz con lo desconocido, con el misterio eterno de lo que yace más allá del horizonte de todo conocimiento posible. Respira profundamente una vez más. Deja que tu cuerpo se hunda aún más en la comodidad de donde descansas. Siente cómo cada músculo se relaja un poco más con cada exhalación. Porque hay otro aspecto fascinante de este misterio que vale la pena explorar mientras te acercas al sueño. Y es la naturaleza misma de nuestras preguntas sobre lo que existe más allá. Cuando preguntamos qué hay más allá del universo observable, estamos usando conceptos humanos, ideas que evolucionaron para ayudarnos a navegar nuestro mundo cotidiano. Conceptos como espacio, tiempo, más allá, frontera, límite, borde. Estas son palabras que tienen sentido perfecto cuando hablas de un jardín, un país o incluso el planeta. Pero el universo no tiene obligación de conformarse a nuestra intuición humana. De hecho, cuanto más profundamente miramos, más descubrimos que nuestras intuiciones son profundamente inadecuadas. Piensa en cómo los antiguos imaginaban el cosmos. Para ellos, el cielo era una bóveda sólida arriba, con estrellas incrustadas en ella como joyas brillantes en un manto de terciopelo oscuro. Esferas cristalinas giraban llevando los planetas en sus movimientos nocturnos a través del firmamento. La Tierra estaba en el centro, inmóvil, y todo lo demás giraba alrededor de ella en círculos perfectos. Tenía sentido según su experiencia diaria. Veían el sol moverse a través del cielo, sentían la tierra sólida bajo sus pies.
Su modelo del universo correspondía a lo que podían observar con sus propios ojos. Pero estaban completamente equivocados, no porque fueran tontos o poco observadores. Los antiguos griegos, por ejemplo, eran brillantes pensadores que sentaron las bases de la geometría, la lógica, la filosofía. Estaban equivocados porque el universo funciona de maneras que están fundamentalmente más allá de la experiencia cotidiana. No puedes intuir que la Tierra gira a más de 1000 kilómetros por hora en el Ecuador simplemente por cómo se siente estar de pie. No puedes deducir que estamos orbitando el Sol a 30 kilómetros por segundo simplemente mirando el cielo nocturno. De la misma manera, nuestras preguntas sobre qué hay más allá del horizonte cósmico podrían estar fundamentalmente mal planteadas. Estamos intentando aplicar conceptos desarrollados para nuestro mundo local a una escala donde esos conceptos pierden todo significado. Es como preguntarle a una hormiga que vive toda su vida en una sola hoja qué hay más allá del bosque entero. La hormiga ni siquiera puede concebir el árbol completo, mucho menos el bosque, mucho menos lo que hay más allá del bosque. Las categorías mentales de la hormiga son inadecuadas para la pregunta. Considera la física cuántica, ese reino extraño de lo infinitamente pequeño. A escalas diminutas, más pequeñas que los átomos, el universo se comporta de maneras que son profundamente contraintuitivas. Las partículas existen en múltiples estados simultáneamente hasta que las observas. Un electrón no está en un lugar definido hasta que lo mides. Está en una superposición de muchos lugares posibles. El acto mismo de medir, de observar, cambia la realidad. Esto contradice completamente nuestra experiencia diaria, donde las cosas tienen propiedades definidas independientemente de si las miramos o no. Tu taza de café está sobre la mesa independientemente de si la ves. La luna está en el cielo incluso cuando duermes. Pero a nivel cuántico, la realidad es fundamentalmente probabilística. Las cosas no tienen propiedades definidas hasta que interactúan con algo más. Y sin embargo, todos los experimentos confirman que así es como funciona el universo a pequeñas escalas. La realidad es genuinamente más extraña de lo que nuestra imaginación cotidiana puede concebir. Deja que tu respiración se vuelva aún más lenta mientras contemplas esto. No hay prisa. El misterio ha estado ahí durante miles de millones de años. Puede esperar mientras descansas. Quizás a la escala del universo entero sucede algo igualmente extraño. Quizás la pregunta sobre lo que existe más allá del horizonte observable presupone una estructura del espacio y el tiempo que solo es válida localmente en nuestra región del cosmos. A escala verdaderamente cósmica, tal vez el espacio y el tiempo se comportan de maneras que no tienen ningún análogo en nuestra experiencia. Maneras que harían que la idea misma de un más allá carezca completamente de sentido. Hay una teoría fascinante en física teórica llamada la hipótesis del universo holográfico. El nombre suena a ciencia ficción, pero viene de investigación rigurosa en física fundamental. Según esta idea sorprendente, toda la información contenida en un volumen tridimensional de espacio puede ser completamente descrita por información codificada en la frontera bidimensional de ese espacio. Es como si el universo tridimensional que experimentamos cada día fuera en realidad una proyección, un holograma, desde una superficie bidimensional distante. Si esto te suena imposible, piensa en un holograma ordinario, como los que ves en algunas tarjetas de crédito o portadas de revistas. El holograma se ve tridimensional. Parece tener profundidad. Puedes moverte y ver diferentes ángulos del objeto representado. Pero toda la información que crea esa apariencia tridimensional está realmente codificada en un patrón bidimensional sobre la superficie.
No hay nada tridimensional físicamente ahí. La tercera dimensión es una ilusión creada por cómo la luz interactúa con el patrón en la superficie. La hipótesis del universo holográfico sugiere que algo similar podría ser cierto para todo el cosmos. Que la profundidad que percibimos, la sensación de que los objetos están a diferentes distancias, incluyendo la distancia hasta el horizonte cósmico, podría ser en cierto sentido emergente, una propiedad que surge de una descripción más fundamental que opera en una dimensión menos. Esta no es solo especulación salvaje o filosofía abstracta. La idea viene de intentos muy serios de reconciliar la relatividad general de Einstein con la mecánica cuántica, dos pilares de la física moderna que funcionan perfectamente en sus propios dominios, pero que son notoriamente difíciles de unificar en una teoría coherente. La hipótesis holográfica surgió del estudio matemático de los agujeros negros. Los agujeros negros son objetos tan densos que ni siquiera la luz puede escapar de ellos. Son regiones donde la gravedad se vuelve tan extrema que el espacio y el tiempo se distorsionan de maneras extraordinarias. En los años 70, Stephen Hawking demostró que los agujeros negros no son completamente negros. Emiten radiación térmica muy débilmente, radiación que ahora llamamos radiación de Hawking. Este descubrimiento llevó a una paradoja profunda sobre qué sucede con la información cuando algo cae en un agujero negro. Según la mecánica cuántica, la información nunca puede ser destruida. Pero si lanzas algo en un agujero negro, parece desaparecer para siempre. Si el agujero negro eventualmente se evapora completamente a través de la radiación de Hawking, ¿dónde fue la información? Esta paradoja de la información del agujero negro obligó a los físicos a pensar profundamente sobre cómo funciona realmente el espacio. Una solución propuesta fue que toda la información sobre lo que cae en un agujero negro podría estar codificada en su horizonte de eventos, la superficie bidimensional que marca el punto de no retorno. Desde esta intuición, físicos como Gerard T. Hooft y Leonard Susskind propusieron que tal vez todo el universo funciona de esta manera, que toda la física tridimensional que vemos podría ser una descripción emergente de una teoría más fundamental que vive en una superficie bidimensional. Esta idea ha sido refinada y explorada en teorías como la teoría de cuerdas y su formulación más completa en algo llamado la correspondencia ADS-CFT, descubierta por Juan Maldacena. En ciertos universos matemáticos altamente simétricos, los físicos han demostrado rigurosamente que una teoría de gravedad en un espacio tridimensional es exactamente equivalente a una teoría cuántica sin gravedad en su frontera bidimensional. Son dos descripciones de la misma realidad física. Si el universo es holográfico de alguna manera, entonces preguntar qué hay más allá del horizonte observable podría ser como preguntar qué hay detrás de un holograma. El holograma te muestra una imagen que parece tridimensional, pero no hay nada físicamente tridimensional detrás de esa superficie. La información está toda codificada en el patrón bidimensional. Quizás toda nuestra experiencia del espacio profundo, incluyendo la idea de que hay un más allá del horizonte, es una ilusión emergente, una forma conveniente de describir algo más fundamental que no tiene esa estructura. Deja que estas ideas se vuelvan cada vez más difusas y distantes, mientras tu mente se relaja profundamente. Puedes sentir cómo los pensamientos se vuelven más lentos, más espaciados. No necesitas entender estas teorías completamente. De hecho, los físicos mismos no las entienden completamente. Son ideas en los bordes más lejanos de nuestra comprensión, intentos valientes de describir lo que podría ser fundamentalmente indescriptible
con lenguaje ordinario. Y hay algo profundamente tranquilizador en eso, en saber que hay misterios tan profundos que incluso nuestras mentes más brillantes, nuestros matemáticos más talentosos, apenas pueden comenzar a sondearlos. También hay una dimensión filosófica en todo esto que vale la pena contemplar mientras te deslizas más cerca del sueño. Si realmente hay un multiverso, una colección posiblemente infinita de universos separados, cada uno con sus propias leyes físicas diferentes, entonces surge una pregunta antigua con nueva urgencia. ¿Por qué existimos en este universo particular? ¿Por qué las constantes físicas de nuestro universo tienen exactamente los valores precisos que tienen, permitiendo la existencia de átomos estables, estrellas de larga vida, planetas sólidos, química compleja y finalmente vida consciente? Las constantes fundamentales de la física son números que no podemos derivar de ninguna teoría más profunda. Simplemente los medimos y resultan tener los valores que tienen. Hay la constante gravitacional que determina la fuerza de la gravedad. Está la constante de estructura fina que gobierna la fuerza electromagnética. Está la masa de cada tipo de partícula fundamental. Hay aproximadamente 30 números, así que caracterizan completamente las leyes de la física tal como las conocemos. Y aquí está lo asombroso. Si cambiaras cualquiera de estos números, aunque sea un poco, el universo sería radicalmente diferente y casi con certeza inhóspito para la vida. Si la fuerza nuclear fuerte fuera ligeramente más débil, los núcleos atómicos no podrían mantenerse juntos y solo existiría hidrógeno. No habría elementos pesados como el carbono y el oxígeno que son esenciales para la vida tal como la conocemos. Si fuera ligeramente más fuerte, todo el hidrógeno habría sido convertido en elementos más pesados poco después del Big Bang, y no habría agua, no habría el combustible de larga duración que mantiene a las estrellas brillando por miles de millones de años. Si la constante cosmológica que mide la densidad de energía oscura fuera significativamente mayor, el universo se habría expandido tan rápidamente que las galaxias nunca podrían haberse formado. Si fuera mucho menor y negativa, el universo habría colapsado sobre sí mismo en un Big Crunch mucho antes de que pudiera evolucionar vida compleja. El rango de valores de constantes que permiten un universo con estrellas, planetas y vida es extraordinariamente estrecho. Este aparente ajuste fino del universo ha desconcertado a físicos y filósofos durante décadas. ¿Por qué el universo parece estar perfectamente calibrado para nosotros? Hay varias respuestas posibles, cada una con sus propias implicaciones profundas. Una respuesta es invocar un diseñador, alguna inteligencia que ajustó deliberadamente las constantes para permitir la vida. Esta es esencialmente una versión del antiguo argumento teológico del diseño. Pero la mayoría de los científicos son reacios a esta explicación porque termina la investigación. Simplemente empuja el misterio un paso atrás. ¿Quién diseñó al diseñador? Otra respuesta, que muchos físicos encuentran más satisfactoria, es el principio antrópico. En su forma débil, este principio simplemente dice que observamos este universo particular porque es el tipo de universo que puede producir observadores. No es que el universo fue diseñado para nosotros, sino que solo podemos encontrarnos en un universo que permite nuestra existencia. Si las constantes físicas fueran diferentes, simplemente no estaríamos aquí para preguntarnos sobre ellas. Es casi una tautología, una verdad obvia. Es como preguntarse por qué naciste en un planeta con atmósfera respirable. La respuesta es que si no hubiera atmósfera respirable, no habrías nacido ahí para hacer la pregunta. Del mismo modo, si el universo no permitiera vida,
no habría nadie para notar el aparente ajuste fino. Pero el principio antrópico solo tiene poder explicativo real si realmente existe un multiverso. Si nuestro universo es el único universo que existe, entonces el hecho de que tenga exactamente las propiedades correctas para la vida parece extraordinariamente afortunado, casi milagrosamente improbable. Pero si hay innumerables universos, cada uno con diferentes valores de las constantes fundamentales, entonces no es sorprendente en absoluto que al menos uno de ellos tenga las condiciones correctas, y necesariamente nos encontraríamos en uno de esos raros universos hospitalarios porque no podríamos existir en ningún otro lugar. Es como la lotería. Si solo una persona compra un boleto de lotería y gana el premio mayor, eso parece increíblemente afortunado, quizás sospechosamente así. Pero si 1.000 millones de personas compran boletos, entonces es casi seguro que alguien ganará, y no es sorprendente en absoluto para esa persona que ganó. Del mismo modo, si hay 1.000 millones de universos o infinitos universos, entonces la existencia de uno con las propiedades correctas para la vida no requiere ninguna explicación especial. Esta es una respuesta que algunos científicos y filósofos encuentran satisfactoria y elegante. Resuelve el misterio del ajuste fino sin invocar ninguna intervención sobrenatural, pero otros la encuentran profundamente insatisfactoria, incluso vacía. Después de todo, no explica realmente por qué existe este universo, o por qué existen las leyes de la física particulares que tiene, o por qué existe algo en lugar de nada. Solo dice que dado que existimos, debe ser un universo donde podemos existir. Es verdad, pero no es profundamente explicativo. Deja que tu cuerpo se relaje aún más mientras contemplas estas ideas. Siente cómo el peso de tu cuerpo presiona contra la superficie donde descansas. Ese peso es la gravedad, una de esas fuerzas fundamentales que tiene exactamente la fuerza correcta para permitir que planetas se formen y se mantengan juntos. Tu respiración continúa, lenta y constante, usando oxígeno creado en estrellas hace miles de millones de años. Cada inhalación te conecta con la historia cósmica. Y eso nos lleva a un pensamiento reconfortante mientras te acercas cada vez más al umbral del sueño. No necesitas tener todas las respuestas a estos misterios cósmicos profundos. Nadie las tiene. Los científicos más inteligentes del mundo, aquellos que han dedicado sus vidas enteras a entender las leyes fundamentales de la realidad, están lidiando con estos mismos misterios profundos. Y ellos tampoco saben con certeza qué hay más allá del universo observable. Están haciendo conjeturas educadas, construyendo modelos matemáticos elaborados, proponiendo experimentos ingeniosos. Pero el misterio fundamental permanece intacto. Hay una libertad profunda en no saber, en aceptar la incertidumbre. Hay espacio para el asombro, para la imaginación, para la posibilidad, para el misterio. Si supiéramos exactamente qué hay más allá del horizonte cósmico, si tuviéramos un mapa completo de toda la realidad, el universo sería un lugar un poco menos mágico, un poco menos maravilloso. Pero porque no sabemos, porque el misterio persiste y probablemente siempre persistirá, cada noche podemos mirar las estrellas y sentir esa antigua sensación de asombro reverente que nuestros ancestros sintieron hace decenas de miles de años cuando miraban el mismo cielo nocturno. Piensa en ello de esta manera mientras tu conciencia comienza a difuminarse. Estás acostado aquí ahora, en este momento presente, en este planeta que gira silenciosamente a través del vacío del espacio a 1.600 kilómetros por hora. El planeta orbita una estrella ordinaria de tamaño mediano, una entre 400.000 millones de estrellas en el brazo exterior de una galaxia espiral que llamamos la Vía Láctea.
Esa galaxia es solo una entre billones en el universo observable, cada una conteniendo sus propios cientos de miles de millones de estrellas. Y más allá del horizonte observable, más allá de esos 46.000 millones de años luz en todas las direcciones, hay algo. O tal vez nada. O tal vez infinitas posibilidades desplegándose en formas que nunca podremos observar. Tal vez hay más espacio, más galaxias, esencialmente más de lo mismo extendiéndose para siempre. O tal vez hay otros universos completamente diferentes, burbujas separadas de realidad con sus propias leyes físicas únicas. O tal vez la pregunta misma no tiene sentido de maneras que no podemos comprender. Y en medio de toda esta inmensidad incomprensible, aquí estás tú, un ser consciente, pensando estos pensamientos, preguntándote estas preguntas. La capacidad misma de hacer estas preguntas, de contemplar los límites del cosmos, de sentir asombro ante lo desconocido, es en sí misma algo extraordinario y precioso. Eres una forma en que el universo se vuelve consciente de sí mismo. Una pequeña parte del cosmos que ha evolucionado la habilidad de reflexionar sobre el todo, de preguntarse sobre su propio origen y destino. El astrofísico Carl Sagan lo expresó hermosamente cuando dijo que somos una forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Los átomos en tu cuerpo, el carbono y el nitrógeno y el oxígeno y todos los demás elementos, excepto el hidrógeno, fueron forjados en los núcleos ardientes de estrellas que vivieron y murieron mucho antes de que existiera el Sol. Cuando esas estrellas antiguas agotaron su combustible nuclear, explotaron como supernovas, arrojando sus elementos recién creados al espacio interestelar. Esos átomos dispersos eventualmente se condensaron en nuevas nubes de gas que colapsaron para formar nuevas estrellas y planetas, incluyendo nuestro Sol y nuestra Tierra. Así que literalmente eres polvo de estrellas. El hierro en tu sangre que transporta oxígeno a cada célula fue forjado en el corazón de una estrella moribunda. El calcio en tus huesos que te mantiene erguido fue creado en una explosión estelar hace miles de millones de años. Estás hecho de los restos de estrellas antiguas. Eres el universo experimentándose a sí mismo, reflexionando sobre sí mismo, asombrándose de sí mismo. Y mientras duermes esta noche, mientras tu conciencia se disuelve temporalmente en la oscuridad restauradora del sueño, eres como el propio universo en sus primeros momentos, antes de que se formaran las primeras estructuras, antes de que hubiera galaxias o estrellas o planetas. Solo oscuridad, solo potencial, solo posibilidad pura, esperando desplegarse. El sueño es una pequeña muerte, como los poetas han señalado, pero es también un renacimiento. Cada mañana cuando despiertas, emerges renovado, como el universo emergiendo del Big Bang. Tu conciencia se enciende nuevamente, y con ella tu capacidad de experimentar, de pensar, de sentir, de asombrarte. El ciclo de despertar y dormir refleja los ciclos más grandes del cosmos. Estrellas nacen, viven, mueren. Galaxias se forman y eventualmente se dispersan. Incluso el universo mismo podría ser cíclico, experimentando múltiples Big Bangs y Big Crunches a través de eones inconmensurables. Hay más que podríamos explorar sobre los límites del universo observable. Podríamos hablar sobre la estructura a gran escala del cosmos, cómo las galaxias se agrupan en cúmulos y los cúmulos en supercúmulos, y cómo estos están separados por vastos vacíos casi sin galaxias. Podríamos discutir la red cósmica, esa estructura de filamentos de materia que se asemeja a una esponja tridimensional gigante o a las neuronas en un cerebro. La red cósmica es uno de los descubrimientos más sorprendentes de la cosmología moderna. Cuando miras la distribución de galaxias a la escala más grande posible, no están distribuidas uniformemente.
En cambio, forman una red intrincada de filamentos, hojas y nudos, con vastos vacíos entre ellos. Es como si el universo tuviera una arquitectura, una estructura subyacente que emergió de las condiciones iniciales del Big Bang. Esta estructura comenzó con las diminutas fluctuaciones cuánticas en el universo extremadamente temprano. Durante la inflación, esas fluctuaciones microscópicas fueron estiradas a escalas cósmicas. Se convirtieron en variaciones en la densidad de materia a través del espacio. Las regiones ligeramente más densas tenían un poco más de gravedad, por lo que atrajeron más materia de sus alrededores. Con el tiempo, estas regiones se volvieron aún más densas, mientras los vacíos se volvieron más vacíos. La materia oscura jugó un papel crucial en este proceso. Aunque no podemos verla directamente, sabemos que existe por sus efectos gravitacionales. Hay aproximadamente 5 veces más materia oscura que materia ordinaria en el universo. La materia oscura comenzó a colapsar gravitacionalmente primero, formando halos densos que luego atrajeron la materia ordinaria. El gas de hidrógeno y helio cayó en estos halos de materia oscura, se calentó y eventualmente formó las primeras estrellas y galaxias. Con el tiempo, las galaxias se agruparon en grupos y cúmulos, y los cúmulos se organizaron en supercúmulos conectados por filamentos de galaxias. Entre estos filamentos están los vacíos, regiones que pueden tener cientos de millones de años luz de diámetro con muy pocas galaxias. Si pudieras alejarte lo suficiente para ver todo el universo observable, de una vez verías esta red cósmica extendiéndose en todas las direcciones, como una esponja gigante o una red neuronal cósmica. Es fascinante que esta estructura a gran escala del universo se asemeje a la estructura de un cerebro. Los filamentos de galaxias se ven como axones neuronales conectando diferentes regiones. Los cúmulos galácticos se parecen a los cuerpos celulares de las neuronas. Por supuesto, esto es solo una analogía superficial. El universo no es literalmente un cerebro gigante pensando pensamientos cósmicos, o al menos no tenemos evidencia de eso. Pero es un recordatorio de que los patrones similares pueden emerger en sistemas muy diferentes cuando están gobernados por principios matemáticos similares. Mientras tu mente se relaja más profundamente, deja que estos patrones cósmicos se desvanezcan en tu conciencia. La red de galaxias extendiéndose a través de miles de millones de años luz. Los filamentos de materia conectando cúmulos distantes. Todo surgiendo de las leyes simples de la física aplicadas durante miles de millones de años. Podríamos explorar cómo los cosmólogos miden las distancias a objetos increíblemente lejanos. Es uno de los desafíos más difíciles en astronomía. No puedes simplemente estirar una cinta métrica hasta una galaxia distante. En cambio, los astrónomos han desarrollado una serie de técnicas ingeniosas, a menudo llamadas la escalera de distancias cósmicas, donde cada peldaño te lleva más lejos. Para objetos cercanos, dentro de nuestra galaxia, podemos usar paralaje. Es el mismo efecto que ves cuando cierras un ojo y luego el otro, y objetos cercanos parecen moverse contra el fondo distante. La Tierra se mueve alrededor del Sol, dándonos diferentes puntos de vista separados por 300 millones de kilómetros. Midiendo cuán pequeño es el cambio aparente en la posición de una estrella, podemos calcular su distancia. Pero esto solo funciona para estrellas relativamente cercanas, dentro de unos pocos miles de años luz. Para distancias mayores, usamos lo que se llaman candelas estándar, objetos con brillo intrínseco conocido. Si sabes qué tan brillante es realmente algo y mides qué tan brillante parece desde la Tierra, puedes calcular qué tan lejos debe estar. Es como ver una bombilla en la distancia. Si sabes que es una bombilla de 100 vatios,
puedes estimar su distancia por qué tan tenue se ve. Uno de los tipos más importantes de candelas estándar son las estrellas variables cefeidas. Estas son estrellas gigantes que pulsan regularmente, volviéndose más brillantes y más tenues en un ciclo que puede durar días o semanas. En los años 1910, la astrónoma Henrietta Swan Leavitt descubrió que hay una relación directa entre el período de pulsación de una cefeida y su luminosidad intrínseca. Las que pulsan más lentamente son intrínsecamente más brillantes. Esto las convirtió en herramientas perfectas para medir distancias. Usando cefeidas, Edwin Hubble pudo demostrar en los años 1920 que las nebulosas espirales no eran nubes de gas dentro de nuestra galaxia, como muchos pensaban, sino galaxias enteras separadas a millones de años luz de distancia. Este descubrimiento expandió instantáneamente el tamaño conocido del universo por un factor enorme. De repente, la Vía Láctea no era todo el universo, sino solo una galaxia entre innumerables otras. Para distancias aún mayores, más allá del alcance donde podemos resolver estrellas individuales, usamos supernovas tipo Ia. Estas son explosiones termonucleares de enanas blancas en sistemas binarios. Tienen luminosidades notablemente uniformes, haciéndolas visibles a distancias de miles de millones de años luz. Fue usando supernovas tipo Ia en los años 1990 que los astrónomos descubrieron que la expansión del universo se está acelerando, un descubrimiento que llevó al concepto de energía oscura. Y para las galaxias más distantes, usamos el corrimiento al rojo de su luz. A medida que el espacio se expande, estira las longitudes de onda de la luz que viaja a través de él, desplazándola hacia el extremo rojo del espectro. Cuanto más distante está una galaxia, más tiempo ha estado viajando su luz a través del espacio en expansión, y mayor es su corrimiento al rojo. Midiendo este corrimiento, podemos calcular tanto la distancia de la galaxia como qué tan rápido se está alejando de nosotros. Estas técnicas nos han permitido mapear el universo observable hasta sus límites más lejanos. Hemos visto galaxias como aparecían cuando el universo tenía solo unos pocos cientos de millones de años de edad. Hemos rastreado la historia de la formación y evolución de galaxias a través de miles de millones de años de tiempo cósmico. Hemos medido la tasa de expansión del universo, su edad, su composición. Y en todo este mapeo hemos confirmado una y otra vez que hay un horizonte, un límite a cuán lejos podemos ver. Pero hay otro tipo de límite que vale la pena considerar mientras te relajas más profundamente. No solo el horizonte observacional impuesto por la velocidad de la luz y la edad del universo, sino límites más fundamentales en nuestro conocimiento. Límites que surgen no de limitaciones tecnológicas, sino de la naturaleza misma de la realidad. Uno de estos límites viene del principio de incertidumbre de Heisenberg en mecánica cuántica. Este principio dice que hay pares de propiedades, como posición y momento, que no pueden ser conocidas simultáneamente con precisión arbitraria. Cuanto más precisamente mides la posición de una partícula, menos precisamente puedes conocer su momento, y viceversa. Esto no es una limitación de nuestros instrumentos de medición. Es una propiedad fundamental de la realidad. El universo mismo es fundamentalmente indeterminista a nivel cuántico. No puedes predecir exactamente cuándo un átomo radioactivo se desintegrará, solo la probabilidad de desintegración durante un periodo dado. No puedes decir exactamente dónde estará un electrón, solo la probabilidad de encontrarlo en varias ubicaciones. Esta indeterminación es intrínseca, no solo una cuestión de información incompleta.
Si el universo es fundamentalmente probabilístico en su nivel más básico, entonces hay un sentido profundo en el que nunca podemos tener conocimiento completo de la realidad. Siempre habrá aspectos que son fundamentalmente inciertos, fundamentalmente impredecibles. El futuro no está completamente determinado por el pasado, incluso en principio. Hay espacio para la posibilidad, para la apertura, para la verdadera novedad emergiendo momento a momento. Otro límite viene del teorema de incompletitud de Gödel en matemáticas. Gödel demostró en 1931 que en cualquier sistema matemático suficientemente complejo para incluir aritmética, hay proposiciones verdaderas que no pueden ser probadas dentro de ese sistema. El sistema es inherentemente incompleto. Siempre habrá verdades matemáticas que escapan a la demostración formal dentro del sistema. Si la realidad física es en última instancia matemática en su naturaleza, como muchos físicos creen, entonces el teorema de Gödel sugiere que puede haber aspectos de la realidad que son verdaderos, pero fundamentalmente no demostrables. Preguntas que nunca podemos responder, no porque carezcamos de datos o teorías, sino porque están más allá del alcance de cualquier posible demostración formal. Deja que estos pensamientos sobre límites se disuelvan suavemente, mientras tu conciencia se difumina hacia el sueño. Los límites no son obstáculos, sino recordatorios de nuestra humanidad. Somos finitos explorando el infinito. Somos temporales contemplando lo eterno. Somos pequeños asombrándonos de lo vasto. Podríamos hablar sobre la radiación cósmica de fondo de microondas más profundamente, ese débil resplandor de luz de microondas que llena todo el espacio. Es el eco enfriado del Big Bang mismo, luz que ha estado viajando a través del espacio durante casi 14.000 millones de años. Esta radiación fue emitida cuando el universo tenía solo unos 380.000 años de edad, cuando se enfrió lo suficiente para que los electrones y protones se combinaran para formar átomos de hidrógeno neutros por primera vez. Antes de ese momento, llamado la época de recombinación, el universo era un plasma denso y caliente de partículas cargadas. Los fotones, partículas de luz, rebotaban constantemente de estas partículas cargadas. El universo era opaco, como estar dentro de una niebla espesa donde la luz no puede viajar lejos. Pero cuando se formaron átomos neutros, los fotones repentinamente pudieron viajar libremente a través del espacio. El universo se volvió transparente. Esos fotones han estado viajando en línea recta desde entonces, enfriándose a medida que el universo se expandía. Originalmente eran luz visible de un plasma brillante y caliente, pero la expansión del espacio ha estirado sus longitudes de onda por un factor de más de 1000, convirtiéndolos en microondas. Hoy, el universo está bañado en esta radiación de microondas a una temperatura de solo 2.7 grados por encima del cero absoluto. Esta radiación de fondo cósmico es increíblemente uniforme. Mira en cualquier dirección y ves casi exactamente la misma temperatura, la misma intensidad. Pero hay pequeñas variaciones, fluctuaciones en la temperatura de solo unas pocas millonésimas de grado. Estas minúsculas variaciones son inmensamente significativas. Representan las semillas de toda la estructura que vemos hoy. Las regiones que eran ligeramente más calientes eran ligeramente menos densas. Las regiones ligeramente más frías eran ligeramente más densas. Estas diferencias de densidad, amplificadas por la gravedad durante miles de millones de años, eventualmente formaron las galaxias y cúmulos que vemos hoy. El patrón de fluctuaciones en la radiación cósmica de fondo es como un mapa de la infancia del universo, mostrando dónde crecerían las galaxias miles de millones de años después.
Satélites como COBE, WMAP y Planck han mapeado esta radiación con precisión exquisita, revelando estos patrones en detalle extraordinario. Estudiando estas fluctuaciones, los cosmólogos han podido medir los parámetros del universo con precisión notable. Sabemos que el universo tiene 13.8 mil millones de años. Sabemos que es aproximadamente 68% energía oscura, 27% materia oscura y 5% materia ordinaria. Sabemos que es espacialmente plano o muy cercano a plano, pero también hay límites a lo que la radiación cósmica de fondo puede decirnos. Solo nos muestra el universo como era en la época de recombinación, no antes. Las épocas anteriores están ocultas detrás de un velo de plasma opaco. Para ver más atrás, necesitaríamos detectar ondas gravitacionales primordiales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo mismo, o neutrinos cósmicos de fondo del universo muy temprano. Estos son objetivos para futuras generaciones de detectores. Tu respiración se ha vuelto muy lenta ahora, muy tranquila. Casi estás dormido, flotando en ese espacio liminal entre estar despierto y soñar. Deja que las imágenes del universo temprano floten a través de tu mente. El plasma brillante enfriándose. Los primeros átomos formándose, la luz liberada, viajando durante miles de millones de años. Podríamos discutir diferentes geometrías posibles para el universo más ampliamente. Un universo plano, como una hoja de papel infinita, se extendería para siempre con la geometría euclidiana familiar. Las líneas paralelas permanecen paralelas para siempre. Los ángulos de un triángulo suman exactamente 180 grados. Un universo cerrado, como la superficie de una esfera, sería finito en volumen total, pero no tendría bordes o fronteras. Si viajaras en línea recta durante el tiempo suficiente, eventualmente regresarías a tu punto de partida desde la dirección opuesta, como circunnavegar el globo terráqueo. En un universo cerrado, las líneas paralelas eventualmente convergen. Los ángulos de un triángulo suman más de 180 grados. Un universo abierto tendría curvatura negativa, como una silla de montar o una superficie en forma de Pringles. Sería infinito en extensión. Las líneas paralelas divergen unas de otras. Los ángulos de un triángulo suman menos de 180 grados. Este tipo de geometría es más difícil de visualizar porque no la encontramos en la experiencia cotidiana, pero es perfectamente bien definida matemáticamente. Las mediciones actuales de la radiación cósmica de fondo y la distribución de galaxias sugieren que nuestro universo es muy cercano a plano, quizás exactamente plano. Si es exactamente plano, entonces es infinito en extensión, extendiéndose para siempre en todas las direcciones. Si está solo ligeramente curvado, entonces podría ser cerrado o abierto, pero la curvatura es tan pequeña que el universo sería vastamente más grande que la parte observable. Un universo plano es también el que predice naturalmente la inflación cósmica, esa expansión exponencialmente rápida del universo muy temprano. La inflación habría estirado cualquier curvatura inicial hasta que fuera casi imperceptiblemente pequeña, como inflar un globo hasta que su superficie parezca plana localmente. Así que la planitud del universo es evidencia indirecta de que la inflación realmente ocurrió. Pero incluso si sabemos la geometría del universo, eso no responde a la pregunta de qué hay más allá del horizonte observable. Un universo plano infinito seguiría extendiéndose más allá de lo que podemos ver. Un universo cerrado curvaría sobre sí mismo de maneras que no podemos observar directamente. Las preguntas más profundas permanecen. Ahora, mientras te hundes en el sueño, considera el destino último del universo.
Dado lo que sabemos sobre energía oscura y la expansión acelerada, el escenario más probable es que el universo continúe expandiéndose para siempre, volviéndose cada vez más frío, más oscuro, más vacío. Este es el escenario del Big Freeze o muerte térmica. En este futuro, las estrellas eventualmente agotarán todo su combustible nuclear. No hay combustible infinito. Cada estrella tiene una cantidad finita de hidrógeno para fusionar. Las estrellas pequeñas y tenues pueden arder durante billones de años, pero eventualmente ellas también se apagarán. Las últimas estrellas se formarán y quemarán. Después, no habrá más formación estelar. Todo el gas habrá sido usado o dispersado demasiado por la expansión. Las estrellas muertas, enanas blancas y estrellas de neutrones y agujeros negros permanecerán. Pero incluso estos objetos no duran para siempre. Las enanas blancas se enfriarán lentamente durante trillones de años, convirtiéndose en enanas negras frías. Las órbitas se desintegrarán muy lentamente a medida que los objetos pierdan energía emitiendo ondas gravitacionales. En escalas de tiempo casi incomprensibles, las estrellas serán expulsadas de las galaxias o caerán en agujeros negros centrales. Y eventualmente, incluso los agujeros negros se evaporarán. La radiación de Hawking, aunque increíblemente débil, significa que los agujeros negros lentamente pierden masa con el tiempo. Un agujero negro con la masa del Sol tomaría 10 elevado a 67 años en evaporarse. Los agujeros negros supermasivos tomarían 10 elevado a 100 años. Estos números son tan grandes que desafían la comprensión. Por contexto, la edad actual del universo es solo 10 elevado a 10 años, 13.8 mil millones de años. Después de que incluso los agujeros negros se hayan evaporado, el universo contendrá solo partículas elementales dispersas, fotones, neutrinos, electrones y sus antipartículas separadas por distancias enormes. La temperatura se acercará al cero absoluto. No habrá diferencias de temperatura, no habrá gradientes de energía. Sin gradientes de energía no puede ocurrir ningún proceso. El universo estará en equilibrio térmico perfecto. En este estado no puede haber vida, no puede haber pensamiento, no puede haber cambio. El tiempo continuará en algún sentido formal, pero no sucederá nada. Es un fin profundamente diferente de un Big Crunch, donde todo colapsa de vuelta en un punto singular infinitamente denso y caliente. El Big Freeze es más como un desvanecimiento, una disipación, una disminución hacia la nada. Pero este destino está tan lejano en el futuro que es casi abstracto. El universo está actualmente en lo que podrías llamar su edad de oro. Las estrellas brillan, las galaxias brillan con 1.000 millones de soles, los planetas orbitan, la vida evoluciona, la conciencia emerge. Hay estructura, complejidad, belleza, significado. Esta época durará miles de millones, incluso billones de años más. Y para ti, aquí y ahora, el destino final del universo no tiene importancia práctica. Lo que importa es este momento, tu respiración entrando y saliendo, el suave peso de tu cuerpo contra la cama, la oscuridad cálida del sueño que se acerca. Tú estás aquí, estás vivo, estás consciente, eres parte del universo en su flor, en su periodo de máxima complejidad y belleza. La historia cósmica es tu historia. Los átomos en tu cuerpo fueron forjados en estrellas antiguas. La energía que te mantiene vivo viene en última instancia del Sol, que obtiene su energía de la fusión nuclear, el mismo proceso que alimenta todas las estrellas. Tu ADN lleva información que se remonta a miles de millones de años, a los primeros organismos unicelulares en la Tierra primitiva. Eres un producto de 14.000 millones de años de evolución cósmica. Y tu capacidad de reflexionar sobre todo esto, de preguntarte qué hay más allá del horizonte observable,
de sentir asombro ante el misterio. Eso también es parte de la historia cósmica. El universo se ha organizado en patrones lo suficientemente complejos como para volverse autoconsciente. A través de ti, el cosmos se conoce a sí mismo, se pregunta sobre sí mismo, se asombra de sí mismo. No necesitas resolver el misterio de qué hay más allá. Puedes simplemente existir en él, ser parte de él, dejarte sostener por él. El universo te abraza como abraza cada estrella, cada planeta, cada átomo. Eres parte integral del tejido cósmico, tan esencial y perteneciente como cualquier galaxia distante. Mientras tu conciencia finalmente se desliza completamente hacia el sueño, deja que el misterio te arrope. Deja que lo desconocido sea reconfortante en lugar de aterrador. El universo es vasto y hay mucho que nunca sabremos, pero eso hace que lo que sí sabemos sea aún más precioso. Hace que este momento, este instante de conciencia, este aliento, este latido, sea infinitamente valioso. El misterio de lo que hay más allá del universo observable permanecerá mañana y al día siguiente, y todos los días de tu vida. El horizonte cósmico está siempre ahí, marcando el límite de lo que podemos conocer. Pero dentro de ese horizonte hay suficiente belleza, suficiente asombro, suficiente misterio para llenar 1000 vidas. Duerme ahora, descansa en los brazos del cosmos, deja que tu pequeña luz de conciencia se atenúe por unas horas, sabiendo que se encenderá nuevamente mañana, renovada y lista para asombrarse de nuevo. El universo seguirá aquí, vasto e inexplorado, lleno de secretos, lleno de preguntas, lleno de infinitas posibilidades. Que tus sueños te lleven más allá incluso del universo observable, a reinos de pura imaginación donde todo es posible, donde puedes volar entre galaxias, nadar a través de estrellas, conversar con la energía oscura misma. En tus sueños no hay horizontes. No hay límites, solo posibilidad infinita. Y cuando despiertes mañana por la mañana, el sol estará brillando, o las nubes flotando, o la lluvia cayendo. El mundo ordinario estará ahí con sus alegrías y desafíos ordinarios. Pero también llevarás contigo este conocimiento, que eres polvo de estrellas, que eres el universo consciente de sí mismo, que estás conectado con todo lo que existe a través del tejido del espacio y el tiempo. Buenas noches, descansa profundamente, duerme pacíficamente y que el gran misterio de lo que hay más allá del universo observable te traiga no ansiedad sino asombro, no miedo sino fascinación, no preocupación sino la más profunda paz. El cosmos te sostiene. Las estrellas te vigilan y en algún lugar más allá del horizonte de todo lo que podemos ver, el universo continúa de maneras que solo podemos imaginar. Pero por ahora es suficiente simplemente descansar, simplemente ser, simplemente existir como esta pequeña chispa preciosa de conciencia en la inmensidad del todo. Duerme bien.